Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. El presidente Alberto Fernández anunció junto a Axel Kicillof y junto a Horacio Rodríguez Larreta la extensión nuevamente de la cuarentena hasta el día 7 de junio. Se espera que luego de esa fecha siga la cuarentena, obviamente con otras características de acuerdo a cómo avance el virus en la zona del AMBA y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde se mantiene una cuarentena más estricta, más restrictiva, y por supuesto es porque es el lugar donde hay más casos en la República Argentina. El 80% de los casos se concentran en esa zona. El resto del país tiene cuarentenas diferenciadas, ¿no? Hay lugares donde prácticamente ya han vuelto a actividades normales, como los gimnasios en Tierra del Fuego este último fin de semana. Entonces, hablar de que Argentina tiene la cuarentena más larga es realmente un tanto lejano a la realidad, ¿no? Porque Argentina es un país realmente grande y extenso. Obviamente, la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires tienen una cuarentena mucho más prolongada por la densidad poblacional, ¿no? Y porque es donde el virus afectó más fuertemente en el país. Entonces, hablar de Argentina como si fuera únicamente la capital y el Gran Buenos Aires es realmente cometer un error. El presidente se enojó con aquellas personas que desprestigian la cuarentena y que dicen que no sirve, que no es efectiva. Vamos a escuchar qué es lo que decía Alberto Fernández. ¿Qué me importa cuánto mide la cuarentena si en 2 semanas quintuplicamos el número de contagios? ¿Qué me importa? Ese es un cálculo. Esto no es una ciencia exacta. Estamos gobernando hombres y mujeres que viven en un lugar donde irradia un virus que nadie sabe dónde está, que nadie sabe en qué cuerpo acecha, que nadie sabe cómo se previene y que nadie sabe cómo se cura. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos y para que los argentinos no se mueran. Después, el que quiera elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena, que elucubre. Yo siempre digo lo mismo. Los que estamos en esta mesa nos toca gobernar seres humanos y realidades. El resto son especulaciones, el resto son análisis. A la hora de escribir y hacer teoría es muy fácil. La política estuvo presente también en la conferencia de prensa y digamos que Axel Kicillof hizo una pequeña mención y luego Alberto Fernández lo acompañó a Axel Kicillof con algunas declaraciones sobre el gobierno de Cambiemos en el estado de abandono que dejaron los hospitales y la salud pública. Ahí es donde acompañó Alberto Fernández los comentarios de Axel Kicillof. Escuchemos este pequeño momento. La única vacuna que tenemos son los cuidados personales, entonces hay que llevarlo adelante. Sin querer abundar sobre un detalle, en los años de los que hablaba Axel, ni Ministerio de Salud existía. Sí. Es notable como muchas personas se enojan con estas declaraciones, en especial en el espacio de Juntos por el Cambio y algún sector del periodismo que era muy cercano a ese espacio político, ¿no? El estado de abandono del macrismo a la salud pública fue algo transparente. Ya ellos mismos, desde lo institucional, cuando rebajan al ministerio a una secretaría que termina dependiendo del Ministerio de Desarrollo, es una forma transparente de decir, nos importa realmente poco la salud pública, ¿no? Y además, la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, exgobernadora María Eugenia Vidal, hablaba acerca de que no iban a inaugurar hospitales en la provincia de Buenos Aires, y lo decía públicamente. La escuchamos. Yo sé que hay muchos vecinos, por ejemplo, de La Matanza, que seguramente me están mirando, que tienen 2 hospitales bastante avanzados para terminar y poner en funcionamiento. Ahora, yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo más. De más está decir, bueno, en otros aspectos como por ejemplo la educación, cuál era la concepción que tenía María Eugenia Vidal sobre la educación pública, ¿no? En relación a los pobres. Según ella, los pobres no llegaban nunca a la universidad. Algo totalmente falso y desmentido por las propias estadísticas de los organismos nacionales.
vamos a hablar acerca de algunas cuestiones que suceden en el mundo, como es lo que pasa en Alemania, ¿no? Porque el Estado alemán salva a Lufthansa, ¿no? Una empresa aérea realmente muy importante, porque aporta 9.000 millones de euros y va a controlar el 20% de las acciones, ¿no? Después de varios días de negociaciones, el Fondo de Estabilización Económica de Alemania llegó a un acuerdo con la aerolínea que vio arruinada su actividad por la pandemia, como tantas aerolíneas del resto del mundo, ¿no? No tendrá derecho a votación en las reuniones de accionistas, pero se quedan con el 20%, ¿no? ¿De qué mundo hablan ciertos economistas del establishment cuando dicen que Argentina hace lo contrario al mundo, ¿no? Cuando apenas asoman algunas intenciones similares a las que está sucediendo en Alemania, ya inmediatamente saltan con ese discurso de que Argentina se está transformando en un país comunista? Bueno, ¿qué opinarán, no? En este caso del Estado alemán, de Angela Merkel, que tantas veces estos mismos economistas ponderan y valoran positivamente, que ahora de alguna manera el Estado alemán se está tomando posesión de parte de las empresas de Alemania, algo muy común en el resto de Europa, pero si Argentina osase siquiera de hacer algo similar, es realmente el peligro del comunismo. Bueno, ni hablar en algún momento cuando Estados Unidos también hizo salvatajes a empresas automotrices, a bancos. Bueno, como lo hacen ellos, está muy bien. Como si intentase siquiera hacerlo a la Argentina, obviamente va a estar muy mal y va a ser comunismo puro. Quien también está enojado con la cuarentena es Nicolás Wiñaski, que no puede conocer a su sobrina. Hubo una polémica con Verónica Lozano porque se burló de él, pero vamos a escuchar qué es lo que decía Nicolás Wiñaski, que no puede conocer a su sobrina y en parte también obviamente es culpa de Cristina. Dale. Hoy mi hermana Sofía fue mamá, hoy fui tío. Está todo bien, tuve una hija hermosa, divina, pero la vi por WhatsApp. Y mi mamá, que es la abuela de la nena, la vio por WhatsApp. Y mi papá, que es el abuelo, lo vio por WhatsApp. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Hasta hoy, la más larga del mundo es la de New York. Mis hijos no vieron a su prima. Y no la van a... no sé cuándo la voy a ver. Mis abuelas no saben cuándo la van a ver. ¿Hace falta? Nació mi sobrina. Y yo no la vi, no la voy a ver, no sé cuándo la voy a ver. ¿Por qué? ¿Cuándo van a tener clase mis hijos? ¿Cuándo los voy a poder sacar? El gobernador dijo que los iba a poder sacar cuando vaya de compras. Hace nada, del anterior anuncio. Y ahora parece que está más inflexible que nunca, que hay que aislarse todavía más y más. ¿Hasta cuándo? Y mientras tanto, la señora Cristina de Kirchner trabaja para que un juicio oral en su contra no se siga desarrollando. ¿Por qué? Porque no tienen cómo transmitirlo. ¿Qué opina Cristina de la cuarentena, del COVID? No sabe nadie. Sencillamente porque no dijo nada. Nada. Es la vicepresidenta de la República. Nada. Esto decía Verónica Lozano en Cortá por Lozano por Telefe. Dale. Y hablar de un mundo y también me hablar de que le voy a contar un poco. Me preocupa, que lo hablaba con Pedro Can, el tema de la militancia anticuarentena. Sí, hay mucho. En Guañasqui, ay, nació mi sobrina y no la puedo ver. Y mi abuela no la quiere ver de sobrina. Bueno, no sé qué dijo, pero lo veo en mucha gente. Así lo dijo. Así lo dijo. Ella es muy enojada. Bueno, hubo obviamente polémicas, algunas notas realmente en donde exageraban, ¿no? Lo de Verónica Lozano, le tiraron con todo, con de todo, como diría algún programa humorístico, a Vero Lozano por esta pequeña humorada sobre Nicolás Wiñaski. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts,
Orson Welles. En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. Vamos ahora al primer resumen televisivo. En América Noticias 24, Eduardo Feynman y Jonathan Viale vivieron un momento un tanto tenso porque Eduardo Feynman prendió el ventilador sobre algunas causas del macrismo y Jonathan Viale se puso nervioso. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba. De datos que tengo sobre obra pública en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la obra pública en la Villa 31, sí, de un empresario que pocos conocen, Pablo Gustavo Aparo. Un empresario a quien lo vinculan mucho con Carlos Grosso, así que imagínate. El intendente, sí, sí. Y un poquitito más acá, lo vinculan mucho con De Andrés. Con Fernando De Andrés. ¿Te suena? Secretario general de la presidencia de Macri. Exactamente. Ok. Eterno ganador de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires. Atención, me parece que la empieza, porque a partir de la muerte de la señora Ramona, sí, ¿te acordás la falta de agua? Sí, claro, sí. Bueno, atención con ese dato. Yo te voy a ir contando. En capítulos. Exactamente. Le agradezco mucho, De Andrés, no me llame. No me llame. Parece que no me llame. Si no supo llamarme cuando fue secretario general de la presidencia, sí, no me llame más. Se lo pido por favor. Al gracias. parecer está llamando. Un abrazo muy grande. Te contaba. Vos viste cómo son, ¿no? Y bueno. Cuando entran en la casa de gobierno, cuando son, ¿viste? Cuando son secretario general de la presidencia, ¿viste? ¿En qué lío nos mete este Eduardo? ¿Viste? ¿En qué lío nos mete este Eduardo? Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el nombre de Orson. También pueden escucharnos a través de Spotify, también nos buscan en ese lugar, en ese espacio, nos buscan como En el nombre de Orson. Nos pueden seguir y escuchar cada uno de los podcasts. En el nombre de Orson. Vamos ahora a un capítulo judicial que promete bastante, ¿no? Que involucra a la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, porque Ciamdevila dijo que Macri, a través de Garabano, le pedía que fuera para atrás en el caso AMIA, ¿no? Quien es Ciamdevila, bueno, es el ex titular de la unidad AMIA y denunció que el gobierno de Cambiemos lo presionaba para evitar las acusaciones contra los fiscales Mühlen y Barbacchia, ¿no? Y también el Fino Palacios en el juicio oral. Todas personas realmente muy cercanas al espacio de poder del macrismo. Recordemos, Fino Palacios, una persona muy querida por Mauricio Macri, había intervenido, recordemos, en su propio secuestro, y Mühlen y Barbacchia también personas muy cercanas al ex ministro de Justicia, Germán Garabano. Vamos a conocer un poco la historia, poner un poco en contexto, relatada por Raúl Colman en Página 12, y esto comienza de la siguiente manera. Después del atentado, el hilo de la investigación partió de la camioneta Traffic que estalló en la sede de la Mutual Judía. Ese vehículo fue armado con partes robadas por Tejeldín, quien por entonces se dedicaba a eso. Hoy es abogado. Tejeldín dijo que vino una persona con $16.000 en efectivo. Él le entregó la Traffic y el individuo le entregó un documento que resultó falso. El único dato que aportó el enano, como le decían a Tejeldín, es que el desconocido tenía acento centroamericano. Sin embargo, en su celda, Tejeldín sugería que le había entregado la camioneta a policías bonaerenses que por ese entonces lo extorsionaban. En esa situación, el juez Juan José Galeano pactó con el gobierno y con la CIDE pagarle $400.000 a Tejeldín para que declarase que le entregó la camioneta a policías de la provincia que en aquella época gobernaba Eduardo Duhalde, archirrival de Carlos Menem. No solo no se verificó que los dichos de Tejeldín fueran ciertos, sino que incluso en la negociación llevada adelante personalmente por el magistrado, se le mostraron fotos de uniformados de la bonaerense y se le indicó a cuáles debía marcar como los que se llevaron la camioneta. O sea que fue una declaración preparada. Toda la prueba resultó falsa, un desvío de las pistas del atentado, y la agrupación de familiares y amigos de las víctimas, Memoria Activa, denunció a todos los que participaron de la maniobra por encubrimiento. Galeano, la CIDE, el ex jefe de la unidad antiterrorista de la Federal, Jorge Fino Palacios, y otros funcionarios.
En todo momento, Memoria Activa sostuvo que Mühlen y Barbaquia estuvieron al tanto del pago ilegal a Tejeldín y por eso la acusación también fue en contra de ellos, que finalmente fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por encubrimiento. En el juicio, a raíz de la denuncia de Memoria Activa, el Ministerio de Justicia fue uno de los querellantes. Cuando asumió el macrismo en 2015, cambió los abogados de la época del gobierno de CFK y puso en su lugar a Mariana Stillman, cercana a Elisa Carrió, y Ezequiel Strachman, quienes continuaron de forma normal con la acusación, por supuesto también contra Mühlen y Barbaquia. Pero en 2017 el ministro Germán Garabano empezó a intervenir en el caso a favor de los exfiscales con los que había trabajado en algún momento. En primer lugar, nombró una especie de comisario político, Miguel Inchausti, que presionó para que la acusación no fuera tan dura y hasta insistió con que los abogados del ministerio no debían estar tan cerca de Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa. Finalmente la presión derivó en la renuncia de Stillman y Strachman, ¿no? Con ambos letrados apartados, sus reemplazos, designados por Garabano, directamente pidieron el sobreseimiento de Mühlen y Barbaquia. En los últimos días, al conocerse el audio de Michetti, Tejeldín y Martínez Herrero anunciaron que van a presentar un escrito pidiendo que el expediente se saque de archivo y se investigue la brutal presión y el doble encubrimiento que se produjo en el caso AMIA. Obviamente, como dice Raúl Colman, en un país normal, una vicepresidenta increpando a un funcionario para que se ponga del lado del acusado produciría un escándalo de proporciones, pero durante el gobierno de Macri no se trató de algo excepcional. El propio presidente exigía que se saque a tal o cual juez, incluso que se encarcele a personas porque era lo acordado, ¿no? Recordemos algunas textuales de Mauricio Macri. Bueno, esto es lo que dice Raúl Colman en página 12. Vamos a escuchar el polémico audio de Gabriela Michetti. Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que digamos el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? Ciamdevila dijo: yo no la grabé a Michetti, es un WhatsApp en donde me pide por uno de los imputados. Ella era vicepresidenta cuando le manda ese audio. Vamos a escuchar a Romina Mangel desde la Mesa de Animales Sueltos, en donde habla de una doble vara, ¿no? De cómo tratan algunos periodistas y la prensa y algún sector del poder a Gabriela Michetti y cómo trata la vicepresidenta actual, Cristina Fernández. Escuchamos. Bueno, acá hay una doble vara. ¿Qué pasa con lo que pasó con Gabriela Michetti? Estamos hablando vicepresidenta. ¿Qué hubiese pasado si vos tenés una grabación de la vicepresidenta de la Nación hablando con el titular de la unidad AMIA pidiendo por... ¿Qué haces que no estás haciendo lo que te pedimos? Ese fue lo que te pedimos. Lo que te pedimos. O sea, acá me parece que... Es un escándalo. Es un escándalo. Entonces nosotros estamos hablando, y por supuesto que nos preocupa, digamos, si hay un pacto de impunidad, o si hay un atropello de la justicia, o si los poderes van... Pero nos preocupa... O sea, ¿nos preocupa todo o nos preocupa una parte? 100% cuenta. Esto fue un pequeño retazo, ¿no?, de la relación del macrismo con la justicia, muy distante de lo que ellos decían, ¿no?, de lo que ellos autoproclamaban. Es notable cómo se llenaron la boca hablando de la independencia de los poderes. Los periodistas afines que destacaban los altos estándares de institucionalidad del macrismo, ya que de otra cosa no podían hablar, ¿no? Porque no podían hablar ni de igualdad, ni de pobreza, ni de economía. Hablaban de institucionalidad porque era de lo único que podían hablar. Bueno, ni en eso se destacaron los integrantes de Juntos por el Cambio. Ni en eso. En el nombre de Orson. Momento de hablar de fake news, y en este caso nos vamos a una situación que sucedió en Todo Noticias, en donde Mayra Mendoza se enojó muchísimo, ¿no?, la intendenta de Quilmes, con algunas imágenes que difundió el canal Todo Noticias, porque eran supuestas imágenes de Villa Azul. Villa Azul, recordemos, es un barrio carenciado que está entre el partido de Quilmes y Avellaneda, ¿no? Comparten ahí territorio, y en los últimos días, en el marco del plan provincial detectar, dieron positivo más de 50 casos por coronavirus. Entonces se aisló completamente el barrio, ¿sí? El barrio está cerrado, ¿sí?, en cuarentena por 15 días para ver cómo evoluciona.
Bueno, Todo Noticias puso en imágenes en donde decían que era de Villa Azul y sin embargo pertenecían a Santiago de Chile. Eran imágenes con vecinos obviamente enojados porque decían que según Todo Noticias no querían estar encerrados, que era una locura lo que estaban haciendo. Bueno, finalmente eran imágenes de Chile y no de Villa Azul. Por eso se trata de una fake news. Se encargó, por supuesto, de desmentirlo la intendenta Mayra Mendoza y al día siguiente, Nobleza Obliga, Todo Noticias aclaró que las imágenes no correspondían a Villa Azul. Escuchemos la corrección, dale. Vamos a hablarles ahora de algo que ocurrió anoche durante la transmisión de Todo Noticias, cuando, haciendo una cobertura en Avellaneda, se pusieron imágenes que no correspondían a ese lugar, sino a algo sucedido en Chile. Eran imágenes grabadas. Este material fue aportado por un vecino de la zona que estaba trabajando con nuestro equipo allí, pero por supuesto que asumimos absolutamente toda la responsabilidad por esto que ocurrió, y queremos decirles además que nosotros trabajamos con toda la rigurosidad que hay que hacerlo. A veces esto puede ocurrir, por eso estamos pidiendo estas disculpas y por supuesto asumiendo toda la responsabilidad desde Todo Noticias. Otra de las noticias que circularon en los últimos días a través de redes sociales y sobre todo a través de WhatsApp tiene que ver con una presunta ayuda del Estado Nacional a través de la tarjeta alimentaria, ¿no? Había un mensaje que principalmente circulaba a través de WhatsApp que decía: hola, soy Verónica Giselle Luna, te escribo para que tú también recibas tu ayuda por parte del gobierno. Apresúrate antes de que se agoten, esto nos servirá de mucho, te lo mando para que lo aproveches también tú. Tarjeta alimentaria de 25.000 pesos, todo para Argentina. Y también dejaba un link, ¿no? Un link en donde uno supuestamente podía inscribirse y recibir esta tarjeta alimentaria. Bueno, ya para empezar, algo que nos dice que esta información era falsa, cuando uno veía el link, se trataba de un blogspot, ¿sí? De la plataforma Blogger. Eso obviamente te dice que es falso, ¿no? Porque el gobierno nacional no necesita hacer un blog para ofrecer este tipo de ayuda, sino que tiene los canales y las páginas oficiales para ofrecerlo. Así que completamente falso. Además, obviamente nos fijamos en todos los anuncios que había hecho el gobierno de manera oficial y no existe esta tarjeta de 25.000 pesos. Mucha gente lamentablemente cayó. Así que bueno, agradecemos también a Florencia Fresa que nos acerca nuevamente información para esta sección. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas. Se sienta la diputada Elcira Argumedo, que nos va a contar cómo hizo su fortuna Mauricio Macri. Vamos a escucharlo, es muy interesante. Un breve repaso por cómo acumularon dinero los Macri. 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. 1995, decreto de Domingo Cavallo que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, fuga de capitales de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. El señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México. Salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers,
que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación, Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arribas. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. En el nombre de Orson. Último bloque en el nombre de Orson y dejamos esto para el final, ¿no? Se cumplió un año de la designación de Alberto Fernández como candidato, como precandidato a presidente de la Nación. ¿Recuerdan ese mensaje de Cristina? Un fin de semana por la mañana. Bueno, se cumplió un año. ¿Quieren saber qué estaba haciendo Fernando Iglesias ese día? Bueno, cumplía años. Un regalo hermoso le dieron, ¿no? Por supuesto. Fue entrevistado por Viviana Canosa y escuchemos la respuesta que dio el señor Iglesias. ¿Qué hacías el sábado a la mañana en el que Cristina anunciaba? Vos sabés que era la fiesta de mi cumpleaños y estuvimos discutiendo con Patricia Bullrich y varios amigos justamente eso, y la que lo vio venir, la única, a nosotros nos parecía que era una mala movida, y la única que lo vio venir fue Patricia Bullrich, que dijo, me parece que con esta nos partieron, y nos partieron. Bueno, clarísimo, ¿no? Creo que Patricia Bullrich tenía muy claro lo que sucedió, tenía mucha razón. Hasta aquí en el nombre de Orson. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Estuvimos desde FM Freeway 90.7, retransmite en la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.